Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. El día de hoy, como ustedes saben, es un día muy especial, un domingo especial, porque muchos de ustedes fueron y pudieron observar el lugar potencialmente, el nuevo espacio que vamos a tener, el nuevo edificio que el Señor ha proveído o probablemente va a proveer para nuestra iglesia. Y necesito decir algunas cosas acerca de esto antes de que empecemos nuestro sermón, porque hay algunas cosas en mi corazón que se relacionan a nosotros pensando en este futuro espacio. Y amados, quiero que sepan que esto no es un discurso financiero. No soy un vendedor, no represento a alguna empresa, sino que soy un pastor. Soy alguien que apacienta las ovejas, un esclavo de Cristo. Mi meta en este sermón o este tema no es asegurar los recursos financieros necesarios. De hecho, lo contrario. Si el Señor quiere que nosotros tengamos ese espacio, lo vamos a tener. Y si no, no lo tendremos. Y nos vamos a regocijar en Él de cualquier manera. Esta es mi preocupación. Esto es lo que quiero que ustedes sepan, que a mí me importa. Este es mi corazón. Estoy más preocupado, me concierne aún más que nosotros aprendemos acerca de la administración y la mayordomía bíblica, que tengamos una teología correcta donde nuestra mente y corazón están informados por la palabra del Señor Jesucristo y nuestros corazones están listos para adorar y tener una disposición de adoración que entrar en cualquier lugar de adoración. Es que nosotros podamos honrar al Señor a través de esto, pero tengo otro concerniente, otra preocupación es que ustedes como iglesia bíblica Cornerstone se sientan liderados de la forma correcta y pastoreados y lo más importante para mí que obtengamos el lugar y espero que sea así, pero lo que me importa más es que ustedes sepan de que el liderazgo los está cuidando con amor y los está pastoreando con cuidada atención y liderazgo que les guía a no temer. Y por eso quiero tener estas lecciones acerca de la mayordomía en dar y ser dadivosos, porque mientras pensamos acerca de nuestros recursos dados para el reino de Dios, hay muchas ideas en la palabra de Dios que nos mencionan todos estos temas. Y todo esto se trata acerca de su reino, de su gloria, de su iglesia. Nadie está tratando de construir su propio imperio o llenar sus bolsillos de dinero. Y espero que lo puedan ver, que nuestro corazón es que Cristo sea exaltado y sería algo maravilloso cuando pensamos en este nuevo lugar o cuando pensamos en un lugar como este. Pienso también como un campus, un lugar donde vamos a entrenar a los estudiantes del seminario de expositores, o tal vez una escuela donde van a estar bajo la autoridad de los ancianos y que nuestros hijos puedan acudir a eso, un lugar donde van a haber diferentes estudios bíblicos y clases de equipamiento, lugares donde podemos ir en la semana, donde hay una vida vibrante del cuerpo de Cristo, donde son pastoreados y se apacenta las almas de las personas y la gente está creyendo en un púlpito sin compromiso alguno, donde se predica la verdad. Pienso en todo esto y me emociona. Y si el Espíritu Santo quiere que tengamos esto, lo vamos a tener. Pero también sé que es posible que tenemos la gente más generosa y maravillosa en todo el mundo y que pasa en la iglesia Cornerstone, pero no vamos a tener tal vez los recursos de tenerlos. Y eso también es la voluntad de Dios. Podemos confiar en Él de cualquier manera, lo que Él desea para nosotros. En luz de esto, quiero que hablemos en esta mañana y en las próximas semanas después de nuestra conferencia. Quiero hablar lecciones en una mayordomía espléndida y dadivosa. Lecciones de mayordomía espléndida y dadivosa. Les voy a decir lo que significa para mí. Cuando digo espléndida y dadivosa, no es la cantidad de dinero que las personas pueden dar. El Salmo 50, verso 10, en lo que dicen, Dios es dueño del ganado en 1000 colinas y Él es el dueño de todas las cosas. Él no necesita dinero. Dios es el absoluto dueño de todo y quiere que su pueblo sean de una forma extremadamente dadivosos en lo que Dios le ha dado. Cuando me refiero a espléndida, dadivoso y dadivoso, me refiero al estado del corazón, no la cantidad. Cuando hablamos de la mayordomía o de la administración, es lo que nosotros pensamos acerca de los recursos. Nuestro dinero, las propiedades, los carros, todo lo que tenemos pertenece a Dios.
Inclusive piensan en esto, inclusive nuestros hijos pertenecen a Dios y nosotros simplemente nos estamos preparando para darle cuentas a Dios y encontrarnos con Él. Nosotros no somos dueños, simplemente somos administradores que estamos gestionando los recursos de Dios. Debemos pensar de esa manera. Dios es el dueño de todo. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿por qué qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas de eso? No es tuyo. En Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Dios conoce nuestras cuentas, el portafolio, Él sabe todo lo que nos ha dado y quiere que le adoremos a Él como administradores. Nosotros no somos los dueños, simplemente estamos gestionando sus recursos. Esa es la palabra dadivoso o la palabra de una forma extremadamente dadivoso, pero cuando estoy hablando de la mayordomía, de la administración y lecciones en esto, estamos hablando acerca de dar y las lecciones que aprendemos en la Biblia, como estas iglesias que voy a mencionar, Jerusalén, Macedonia y Corinto. Vamos a ver a Jerusalén, la iglesia que empezó todo, la iglesia de Macedonia. Vamos a ver a Jerusalén en la forma que ellos dieron. Era la primera iglesia en el planeta Tierra que fue fundada. Y vamos a ver también a Macedonia. Y va a ser algo que nos va a convencer, porque ellos eran pobres, pero eran luminosamente dadivosos. Y también vamos a ver a Corinto. Corinto estaban dispuestos a dar, pero eran volubles, como que no querían hacerlo. Pablo los exhorta, y no creo que esta exhortación sea para nosotros, pero hay unos fundamentos que podemos aprender de ellos mientras nos anima la palabra de Dios. Entonces ese es el tema de hoy, lecciones de mayordomía esplendorosa y dadivosa. Vamos a hablar acerca de las lecciones que podemos aprender de estas tres iglesias. La primera iglesia está en Hechos capítulo 4. Recuérdense, lecciones de la mayordomía dadivosa y espléndida. Y si estás tomando notas, esta es la primera parte que vamos a aprender. Extraordinarias circunstancias promueven generosidad extraordinaria. Esto es lo que me refiero con este título. El, el dar que vamos a hacer testimonio, que vamos a observar en las escrituras, no es una manera normal que el Señor le pide a los creyentes del Nuevo Testamento que den. Voy a nombrar esto como un momento extraordinario en la vida de la iglesia, donde se necesitaba una extraordinaria generosidad. Y es lo que el Señor deseaba. Notemos en Hechos capítulo 4, verso 32. Estas son circunstancias extraordinarias que promueven una generosidad extraordinaria. Hechos 4:32, la congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguno que necesitaba entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Paremos ahí por un momento. Cuando nosotros pensamos acerca de una situación extraordinaria, esto simplemente encaja cuando tienes personas vendiendo casas extras y propiedades y tierras que tenían y están llevando estos recursos iniciales a los pies de los apóstoles y lo estaban poniendo para que los apóstoles distribuyeran esto para la gloria de Dios en la iglesia, porque este momento extraordinario resultaba en una generosidad extraordinaria. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cuántas iglesias habían en el planeta Tierra en el hecho de Hechos 4? Te voy a dejar pensarlo, te voy a preguntar otra vez. ¿Cuántas iglesias habían en el planeta Tierra cuando llegamos a Hechos capítulo 4? La respuesta es solo una. Había una sola iglesia en el globo terráqueo que estaba en Jerusalén. Cuando piensas en esto, esta era una iglesia masiva. Volvamos a Hechos capítulo 2, verso 37 al 38. Pedro estaba predicando, las personas son cortadas en su corazón y había millones de judíos probablemente. Y si te recuerdas en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende
y empiezan a hablar en diferentes lenguajes. ¿Por qué? Porque las personas habían viajado alrededor de todo el planeta, de toda la tierra, de todo el mundo, y no hablaban el griego koiné y todos estos lenguajes contemporáneos del primer siglo, pero estaban escuchando la palabra de Dios y recibiendo la palabra de Dios, porque era gente que había viajado de todo el mundo para llegar a Jerusalén durante el Pentecostés. Habían judíos que no eran salvos y Pedro predica este mensaje. Miramos verso 37 de Hechos 2. Al oír esto, compungidos en el corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros para el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Verso 41 y verso 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La primera iglesia en el planeta Tierra, la única iglesia en el planeta Tierra, empezó de 0 a 3,000 personas y solo tenían 12 ancianos que podían cuidar de ellos, los 12 apóstoles. Tienes una sola iglesia en el planeta Tierra y empezó con 3,000 personas. Una multitud de ellos ahora habían llegado a Jerusalén. Y si ellos regresan a sus hogares donde vivían alrededor de todas partes del mundo, en Asia, en Grecia y en el norte de África, no hay una iglesia donde ellos van a ir. Solo hay una iglesia en todo el mundo conocido en ese momento y es en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a juntarse y están sorprendidos por la obra de Dios. Vemos a capítulo 4, hay 3,000 personas y Dios va a agregar más. Vamos a ver el capítulo 4 de Hechos 4:4, pero muchos de ellos que habían escuchado el mensaje creyeron y el número, Hechos 4:4, y el número de los hombres, esto es interesante, solo están contando a todos los varones. El número de los hombres vino a ser como 5,000. Y nos decimos: ok, entonces Dios salvó solo hombres. No, Él salvó a todos. Y si estamos contando solo a 5,000 hombres, más 3,000, esta es una matemática pública, son 8,000. Y lo que estoy diciendo es que tal vez algunos de ellos, Dios les salvó a su familia también. Vamos a doblarlo, tal vez 10,000 personas, tal vez la iglesia está en 13,000 personas y no hemos terminado. ¿Y qué es lo que pasa con las 500 personas que Jesucristo se presentó en su cuerpo resucitado durante los 40 días de su aparición? ¿Y qué tal a las personas que vinieron a conocer a Jesucristo? Recuérdense, el ministerio de Juan el Bautista. Tal vez van a ser otros 1,000 personas. Alrededor de 15,000 personas en la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia masiva y había muchas necesidades en ese momento. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 4 y tienes una situación extraordinaria, tienes una iglesia que tal vez había alrededor de unos 5,000 personas y muchos de ellos se habían transportado a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios en Jerusalén. ¿Y qué era lo que pasaba? Habían necesidades financieras y no era como que tenían trabajo en ese lugar. ¿Y qué era lo que la iglesia estaba haciendo? Las personas empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender sus tierras y estaban viendo este extraordinario movimiento de Dios y decían: debo hacer sacrificios extraordinarios en este momento para ser parte de lo que Dios está haciendo. Y esta es la primera lección. Está hablando de una situación única, particular. Hay momentos en la historia de la redención donde Dios mueve el velo y les muestra la gloria, una imagen de su gloria y del evangelio, gente que está creciendo en santificación, que quieren honrar a Cristo y se están poniendo todos los principios de cómo glorificar a Dios. Gente que Dios le ha dado recursos extras y Dios mueve su corazón y porque tiene una mentalidad de reino del cielo, Dios mueve esos recursos. Recuérdense, son sacrificios extraordinarios con una generosidad extraordinaria para un momento único en la historia de la redención. Y ellos pudieron observar de forma genuina una visión celestial, teniendo una mentalidad del reino celestial por una situación extraordinaria en esta temporada. Y no es lo que está pasando con nosotros, está la obra del Espíritu Santo. Simplemente estoy diciendo, hay momentos en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, donde Dios le muestra a su pueblo necesidades extraordinarias y tiene que hacer sacrificios extraordinarios para proveer de forma generosa.
de forma extraordinaria. Y es lo que vemos. Vamos al verso 37 del capítulo 4. Miren lo que dice. Y José, un levita natural de Chipre, que había sido llamado Bernabé, que es traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y lo trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Así que tenemos esta visión de que Bernabé se convirtió en un ejemplo de sacrificio. Amados, no estoy pidiéndoles a ustedes que vendan sus propiedades y vendan sus casas para poder dar a la iglesia. No, no, no. Y vamos a hablar en un momento, dar proporcionalmente, siendo un buen administrador que gestiona los recursos que tienes, no poniéndote en una posición donde te quedas en una gran necesidad. Hay sabiduría en todas estas cosas. Pero sí me encontré pensando esta semana, ok, Señor, este es un nivel de generosidad tremendo y extremo. Y me pensé a sí mismo, estudiando esta iglesia, tal vez nosotros no vamos a vender nuestras tierras y casas, eso es algo maravilloso. Pero me encontré pensando, si el Señor hubiera hecho una auditoría de nuestros armarios y áticos, ¿cuántas cosas Él va a encontrar que están llenas de polvo, que podrían utilizar o tener un nuevo propósito y utilizar para generar recursos para el reino de Dios? A veces nosotros podemos guardar tantas cosas y esta gente está diciendo, ¿cuánto sacrificio puedo hacer que es único para bendecir el pueblo de Dios? Y ese es el primer principio en la iglesia de Jerusalén. Hay momentos donde tenemos circunstancias extraordinarias que necesitan sacrificios extraordinarios. Esa es la lección número 1. Lección número 2 va a ser un contraste. Lección número 2 es, no solo hay circunstancias extraordinarias que requieren generosidad extraordinaria, pero esta es la lección número 2. Las donaciones financieras a menudo es un caldo de cultivo para el dinero. Es un caldo de cultivo para el pecado. Es fácil encontrar nosotros envueltos y enredados en cosas pecaminosas cuando se refiere al dinero. La próxima sección, después de esta imagen preciosa de generosidad, Dios está a punto de asesinar a 2 personas en una forma de castigo que estaban dando su ofrenda. Vamos a ir a la iglesia en el momento que 2 personas mueren durante el tiempo de la ofrenda. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y recuérdense que la raíz de toda maldad es el amor al dinero. Y muchas veces tenemos la tendencia a ser pecaminosos cuando se trata acerca del dinero. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 1. Había un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, vendió un pedazo de propiedad. Y si sabes la historia, te voy a contar lo que había pasado. Ellos van a mentir. Barnabás entregó el dinero, los recursos, el regalo a los pies de los ancianos de los apóstoles, y estas personas van a mentir. Y la razón por la cual van a mentir es porque quieren utilizar ese regalo para autopromoverse y ganar influencia en la primera iglesia sobre el planeta Tierra y engañar a las personas para poder ganar un estatus mayor al que tenían. Mira lo que decía verso 4, mientras estaban de venderse algo que no les pertenecía. Pero lo que creo que es interesante, en el momento que utilizan para engañar, fue cuando estaban dando su ofrenda. El pecado se envuelve y se enreda tan fácil cuando viene al dinero. Noten, verso 3. Mas Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Verso 4. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Simplemente le está diciendo, da lo que quieres dar, porque tienes que mentir, a menos que estás tratando de usar tu dinero y tu regalo para autopromoverte y engañar a las personas. Versos 4, miren lo que dice. ¿No era suficiente? ¿No te pertenecía a ti? ¿Y por qué estás tratando de engañar? No has mentido a hombre, has mentido a Dios. Y mientras escuchaba estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que supieron. Y miren lo que pasó a la iglesia, verso 5. Y gran temor cayó sobre todos los que lo escucharon. Y creo que es una buena advertencia para que nuestro corazón se prepare. Cada vez que involucras discusiones acerca de los recursos financieros, es fácil para las personas verse a sí mismo pecaminoso. Nosotros debemos tener cuidado. Es una gran advertencia de cómo el dinero puede guiarnos a pecar.
Y sabe lo que pasa de 9. Zafira llega en este momento, una ventana de 3 horas, verso 10. Inmediatamente ella cae a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Verso 11. Y gran temor vino sobre toda la iglesia. La iglesia hubiera estado llena de terror, de engañar y de ser hipócritas. Y se dieron cuenta que Ananías y Zafira amaban el dinero y eran avaros y amaban la significancia propia. ¿Qué podemos aprender? Esta es la lección número 2. Las donaciones financieras son a menudo un caldo de cultivo para el pecado. ¿Qué es lo que Jesús habla acerca de esto? En Mateo nos dice, no puedes servir a Dios y al dinero, no puedes amar a dos maestros, no puedes amar al dinero y al final de todo amar a Dios al mismo tiempo. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno o a odiar al otro. Va a ser devoto a uno y a despreciar al otro. No puedes servir a Dios y a tu dinero. Ananías y Zafira nos enseñan una lección mortal. Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, le dijo en primera de Timoteo, porque el amor de dinero es la raíz de todo tipo de males. Y algunos, y podría ser Ananías y Zafira, por deseando eso, codiciándolo, se han extraviado de la fe y se torturaron con muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. El tener dinero no es un pecado, el ser adinerado no es nada malo, no hay provisión en la escritura en contra de tener recursos financieros. El amor al dinero y pecar por obtener dinero y amar más al dinero es el pecado. ¿Cuál es la lección para nosotros? Cada vez que empezamos a hablar de dinero y recursos es peligroso para pecado. Algunos pueden mentir para poderse promover a sí mismo. El ser tacaño o ser avaro, compararse los unos con los otros, tener el simplemente darle motivos a las personas y ser todo el tiempo desconfiados. Debemos pensar acerca de esto con cuidado. Cuando pensamos acerca de los recursos preciosos que Dios nos ha dado y cada vez que el dar financieramente puede ser un caldo de cultivo para el pecado, y me refiero, piensa esto, ¿qué tan el abuso o se ha abusado tanto el dar que hay pastores y predicadores de la prosperidad? Gente que es falsa, haciendo sus propios imperios, engañándolo en esta mentira para poder dar más. Dicen que las personas se van a volver prósperas y simplemente están pecando en todo esto. Y esas son las dos lecciones. Desde Jerusalén, circunstancias extraordinarias requieren generosidad extraordinaria. Y a veces los recursos financieros o pedir dinero financiero puede ser un caldo de cultivo para el pecado. Ahora vamos a la tercera. Vamos a 2 Corintios o 1 Corintios capítulo 8, verso 9. Vamos a 2 Corintios capítulo. Dejemos ahí al libro de Hechos. Vamos en Hechos, perdón. Estuvimos en el primer año de la iglesia. Cuando llegamos a 2 Corintios 8, estás alrededor del 48-50 año de Cristo. Sabemos esto porque cuando llegamos a 2 Corintios 8, tienes que entender algo, o tal vez no se va a poder entender. Si no sabes bien esta porción, lo que voy a decir, el resto de mi sermón no va a tener sentido. Lo que necesitas entender, Hechos capítulo 4 es el primer año de la iglesia, 32, 33 del año de Cristo, 34. 2 Corintios 8 y 9 es como el año 50 después de la resurrección de Cristo, porque el tema de 2 Corintios 8 y 9, porque es Pablo que está preocupado, le concierne a él que la iglesia no va a cumplir su promesa de dar recursos financieros a Jerusalén. ¿A qué me refiero? En el 8, en Hechos nos dice que hubo una hambruna que afectó todas las iglesias en el mundo conocido, pero probablemente afectó más Jerusalén de una forma severa que leemos en el resto del libro de los Hechos, en 2 Corintios, en Filipenses y en Tesalonicenses, que Pablo está yendo alrededor con
Timoteo y Tito para poder recibir los recursos para poder ayudar a la iglesia en Jerusalén que está sufriendo financieramente. Y necesitamos entender algo. Los principios que nosotros obtenemos acerca de dar y las ofrendas viene de Segunda de Corintios. Todos esos pasajes se encuentran ahí, pero vienen en el contexto de Pablo, Timoteo y Tito y los otros apóstoles. Y están un poco preocupados que Corintios iban a ser avaros y no iban a dar lo que habían prometido. Les voy a mostrar, noten. Segunda de Corintios 8. Hay ánimo acerca de Pablo, pero también preocupación. Segunda de Corintios 8, verso 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, y les va a presentar a la iglesia de Macedonia en un momento como grandes dadores, dadivosos. Sigamos, verso 10 de 2 Corintios 8. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros que fuiste los primeros en comenzar hace un año, no solo hacer esto, sino también desear hacerlo. La palabra se fue llevada que Corinto eran avaros y pecaminosos y dijeron esencialmente lo que entendemos del pasaje: nosotros tenemos en abundancia, la economía no se ha ido destruida en Corinto y tenemos recursos extras, tenemos un surplus de cosas y de dinero y podemos dar. Volvamos a 1 Corintios 16, regresemos ahí. Les dice para que puedan dar en los domingos de forma regular, que planeen esto. Y dice acá que almacenen los recursos extras para la ayuda de los santos. 1 Corintios 16, 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, esta colección, porque están tratando de colectar, la colecta, los recursos para los santos, hacer vosotros también todo esto como instruir a las iglesias de Galacia en el primer día de la semana, domingo. Cada uno de vosotros quiero que pongan a un lado, toma tu ofrenda normal y toma parte de los recursos adicionales y empieza a ahorrarlo, a guardarlo, así como has prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. Cuando, prácticamente estoy diciendo, cuando yo vaya pueda levantar y recuperar o tomar esta ofrenda de amor. Lo que está pasando acá, amados, en la iglesia de Corinto, ¿cuántas cartas escribió Pablo? 4 cartas a la iglesia de Corintios. Tenemos 2 Corintios y 1 Corintios. Corinto sacó a Pablo de la ciudad y también a Timoteo. Y gracias a Dios dejaron que Tito se quedara ahí. Y tenían a un falso maestro. Y Pablo les escribe estas cartas en medio de esto. Y la segunda carta de Corintios, no vamos a acusar a Pablo, que está un poco preocupado que ellos no van a cumplir con la promesa de la ofrenda de amor que tenían por las otras iglesias. Y miremos lo que dice. Él estaba preocupado, tal vez alguien le dijo. Simplemente conoce a los corintios y a su historia y está en gran preocupación de que se va a encontrar avergonzado cuando llegue o cuando lleve la ofrenda o regrese a Jerusalén, porque ellos han prometido y tal vez ellos se van a cambiar de su parecer. Noten, verso 11, 2 Corintios 8:11. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo, según lo que tengáis, con su habilidad. Y esto es algo muy interesante. Noten, Pablo les dice: voy a llevar estos hombres que son piadosos, Timoteo y Tito, y cuando lo envíe, quiero que esté listo. Verso 16, verso de capítulo 8. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud para vosotros en el corazón de Tito. ¿Qué es lo que dice? Tito ama a Corinto, a pesar de que son difíciles y mundanos. Corinto fue salvo, pero tuvo un momento difícil y le costó y batallaron de apartarse de las costumbres de los corintios. Y recuérdense, estaba esta frase de ser corintiano, que significaba ser mundano, pagano, egoísta, sensual, pecaminoso.
Pero Tito se esforzó y les amó. Y ellos habían hecho una gran promesa que iban a dar a la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo le dice, voy a enviar a Tito, y no solo a Tito, también voy a enviar hombres muy piadosos, verso 18, y junto con él hemos enviado al hermano, no sabemos quién es, tal vez es Lucas, cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Estoy enviando hombres piadosos de buena fama. Verso 20 le dice, prepárense, tomen precaución, tengan cuidado que nadie nos descredite en esta generosa ofrenda administrada para nosotros. Quiere decir, yo les dije a otras personas acerca de su bondad y de su generosidad. No hagan que sea avergonzado y que vaya a ellos sin esta ofrenda de amor. Y va, miren, verso 23 y 24. Estos hombres que vienen también están preocupados. Verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y la gloria de Cristo. Y mensajeros acá son diáconos. Lo que está diciendo es, preparen su ofrenda de amor, su regalo. Voy a enviar a 2 diáconos y a un anciano, a un hombre que ustedes conocen y le confían. Por favor, háganlo. En verso 24 tenemos el sentido de lo que estaba pasando, la preocupación. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las iglesias la prueba de nuestro amor, de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Ahora, verso 5 del capítulo 9. Miren lo que dice acá Pablo. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida. La palabra acá es eulogía o hablar bien. He hablado positivamente de ustedes. Hagan que su ofrenda hable bien de ustedes, dé testimonio de su buen corazón. No sean egoístas. Ir regresando y ya no hagan lo que habían prometido. Miren esta preocupación. Ya prometía para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no por codicia. Porque parecía que los gente en Corintio eran codiciosos y avaros, no generosos. En el contexto donde obtenemos la mayoría de las lecciones en la ofrenda y el dar al reino de Dios, a la iglesia, Pablo les está exhortando y animándolos que cuando tienen recursos extras, que no sean egoístas, sino que den de lo que tienen y lo que Dios les ha prosperado. Y ese es el contexto. Y no creo que nosotros seamos así. Nosotros en la iglesia Cornerstone somos muy generosos. Vamos a aprender más lecciones acerca de esto. Ahora tenemos el contexto en nuestra mente. Te dije, si no entiendes esto, esta sección no va a tener sentido. La tercera lección, en una mayordomía espléndida y dadivosa, recuérdense, el dar de forma dadivosa no se trata acerca de la cantidad. Uno se pregunta, ¿cómo yo voy a dar si no tengo lo suficiente? Vamos a aprender de la iglesia de Macedonia. Noten, verso 8, capítulo 8, verso 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ok, bueno, no está hablándole a la gente de Macedonia, le está hablando. ¿A quién está hablando? Le está hablando a Corinto, a la gente en Corinto acerca de los macedonios. Antes de que ustedes sean tentados a ser avaros, a pesar de que ustedes están bien y prósperos financieramente, antes de que sean tentados en su generosidad, la iglesia en Macedonia, ellos están completamente empobrecidos. Hasta el polvo, no tienen nada y ellos nos han rogado dar. Por eso empecé diciendo que la dádiva esplendorosa o generosa no se trata de la cantidad. Miren lo que dice. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, persecución, verso 2, abundó su gozo y su profunda pobreza. Estas 2 características en el griego demuestran la aflicción en su pobreza. Cuando esta hambruna llegó, afectó Macedonia,
¿Cuáles eran la iglesia en Macedonia? La iglesia en Filipo, la iglesia de Tesalónica, los Barías, la iglesia en Berea. Antes de que ustedes se arrepientan de su don de generosidad, le dice a los corintios, recuerden a sus hermanos en Macedonia. Ellos han sido perseguidos y están bajo persecución. Y no, tal vez no tienen trabajo, tal vez no tienen dinero bajo esta persecución. Y aún así, él dice, aunque siendo pobres han dado en gran manera, verso 2. Y de su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Y qué quiere decir esto? De su profunda pobreza, ellos dieron con un pozo de liberalidad. Significa dar de forma extremadamente dadivosa cuando no tienen nada. Y si quieres tener más convicción por la gente de Macedonia, Pablo le está suplicando a los corintios que aprendan de la generosidad de Macedonia. Pero los macedonios que estaban empobrecidos hasta el polvo han dado todo lo que tienen. Verso 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades o habilidades, no dieron más, dieron lo que tenían la habilidad y aún más allá de sus posibilidades, de sus habilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos, rogándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo dice, nosotros y los otros varones nos preocupa que ustedes no puedan dar. Y la gente de Macedonia nos suplicó desde su profunda pobreza a dar. Querían ser generosos a pesar de lo poco. Simplemente decían, Pablo, permítanos ser parte de la obra de Dios, de la obra de los santos. Y esencialmente les está diciendo a los macedonios, en verdad no tienen nada, pero ellos le rogaban, por favor, permítenos dar. Y nosotros podemos asumir. Es por esto que esta lección es tan importante. El dar de forma extremadamente dadivosa. Y porque esto es espléndido. Porque das de lo que tienes y de lo que no tienes. Es la actitud de tu corazón. Verso 5. Y esto, no como lo habíamos esperado. Ustedes macedonios dieron más de lo que nosotros esperamos. Del pozo profundo de su pobreza. Y le decían, macedonios, ¿por qué están dando? ¿Por qué son tan generosos? Pero obviamente tiene sentido porque eso es quien tú eres. Miren el verso 5. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ustedes son generosos, se dan a sí mismos. No estamos sorprendidos de su corazón generoso. Amados, eso nos recuerda muchos pasajes. Marcos 14, 41. ¿Se recuerdan la escena en el tesoro? Jesús estaba ahí y había hombres poniendo una gran cantidad de dinero en el tesoro, muchos ricos poniendo todo eso. Y había una viuda que puso 2 pequeñas monedas de plata, que eran como 2 centavos, y él les dijo a los discípulos, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos echaron de los que les sobra, pero ella de su pobreza echó sobre lo que lo poseía. Dios no está interesado o impresionado por la cantidad. Él quiere nuestro corazón, un corazón que le adore y sea dadivoso. Y le dice a los corintios, ustedes tienen abundancia y están siendo prosperados dentro de su surplus. Miren a los macedonios, a pesar de que tenían poco, dieron en abundancia. La mayordomía generosa y espléndida se trata acerca del corazón. Lección número 4. Recuérdense, mayordomía espléndida y dadivosa no se trata acerca de la cantidad. De Jerusalén a Macedonia. Ahora vamos a Corinto. Fuimos a Jerusalén las primeras 2 lecciones, la tercera a Macedonia y la cuarta vamos a Corinto. Y esta es la cuarta lección.
Aferrarse al Evangelio, entendiendo el Evangelio, te convierte en un dador. Y este pasaje famoso, que a veces se habla fuera del contexto, miren verso 9, capítulo 8. Miren lo que Pablo dice a los Corintios. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegares a ser ricos. Qué interesante manera que Pablo anima a los corintios y les dice, Corintios, esta es la imagen de la gente de Macedonia, sean humildes y aprendan. Y ahora nos movemos desde una ilustración humana, la gente de Macedonia, hablemos acerca del Señor Jesucristo. Y casi lo puedes decir de esta manera. Corinto, en verdad quiero que piensen acerca de su generosidad, no la cantidad de dinero que puedan hacer, sino lo que Jesucristo ha hecho en el Evangelio. Si ustedes entienden el Evangelio, te debe hacer un dador alegre. Si puedes leer el contexto, capítulo 8 y 9, básicamente Pablo les dice, yo sé que ustedes quieren dar, han dicho que van a dar, entonces quiero que aprendan y puedan entender esto en la realidad de Jesucristo. Miren lo que dice. Él se hizo pobre por causa de ustedes. Está hablando acerca de la encarnación. Jesús, toda la riqueza del cielo le pertenecía a la diestra del Padre, y de esa riqueza vino, se encarnó, pero agregó pobreza, agregó su forma humana, agregó su humanidad. Y mire, Pablo le dice, por causa de vosotros, por amor a vosotros, vino a la tierra, se puso su humanidad para que pudiera morir. No importa cuán generosos sean, nunca van a ser más generosos que Dios. No importa cuánto des, no puedes dar más que Dios. No importa cuántos sacrificios haces, no puedes dar más que el sacrificio último de Jesucristo. Jesucristo es el modelo de la generosidad y Él se hizo pobre por causa de vosotros para que ustedes puedan ser ricos en el cielo. Entonces, ¿cómo pueden considerar, Corintios, ser egoístas en este momento? ¿No pueden hacer esto por sus hermanos? Jesús era pobre. No era como que Jesús fuera adinerado. Era el nómada, como nos dice Lucas, era el hijo de un carpintero. Su Pablo murió en algún momento y él estaba cuidando y tomando el negocio familiar. Mire, Mateo 8:20 dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este texto está hablando Jesús siendo pobre para morir por pobres, para que los pecadores sean ricos. Si ustedes entienden el Evangelio y lo abrazan, entonces eso les hará ser dadivosos. Comprender el Evangelio te convierte en un dador dadivoso, como muchos de nosotros. Nosotros no tenemos mucho extra. Ustedes son ricos. Ustedes tienen las riquezas que Jesucristo nos ha dado, porque Él se hizo pobre para que seamos ricos, nuestra unión con Cristo. Nosotros tenemos las riquezas celestiales en la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo los cristianos no van a ser las personas más generosas, dar como Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros en la salvación? Vamos a recapitular lo que hemos aprendido. Las circunstancias extraordinarias promueven la generosidad extraordinaria. Las donaciones financieras son a menudo un caldo de cultivo para el pecado. Las donaciones generosas no tienen que ver con la cantidad. Comprender el Evangelio debería convertirse en un dador. La quinta. Escuchen la quinta lección. Presupuestar algún surplus, superávit para las necesidades del ministerio. Miremos el verso 13 y el verso 14. Está continuando esta discusión porque deben dar. Y recuérdense, va a venir Tito y las otras personas. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino que haya igualdad en el momento actual. Vuestra abundancia
suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. No estoy hablando de socialismo. No se trata de que todos tengamos el mismo nivel de ingreso. No. Hay necesidades del reino, del ministerio, que ustedes pueden cumplir y atender esas necesidades, porque si tienes un surplus, tienes abundancia, te sobra, en medio de esa zozobra financiera, puedes dar para el reino. Y miren, él cimenta esta verdad en el Antiguo Testamento, Éxodo 16, como fue escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Qué es lo que está pasando en el verso 16 que era tan importante para los corintios? Les recuerdo acerca de esto. Dios les ha dado maná del cielo y estas semillas que habían venido del cielo, este maná, y lo que pasaba era que habían personas recaudando todo su maná, tenía lo que necesitaba, pero se volvían egoístas y no querían compartir y habían personas que tenían el maná, tenían lo suficiente, pero tenían una abundancia, una zozobra. Miren lo que dice. Moisés en Éxodo 16 se enoja con el pueblo de Israel y les dice, Dios les ha dado maná, si no toman la sobreabundancia, la zozobra para lo que necesitan, se va a arruinar en sus manos, va a ser putefacto en sus manos, se va a echar a perder. Entonces está diciendo acá Pablo acerca de un surplus, está hablando de una zozobra, algo extra. Ustedes necesitan administrar y hacer un presupuesto de lo que tienen, cuidar las necesidades de su familia, pero cuando tienes una zozobra, tienes una abundancia, tienes que planear y ponerlo en tu presupuesto, no como la nación de Israel, la cual Dios se enojó porque ellos estaban almacenando de más el maná y se les echó a perder en las manos. Es un principio muy interesante. Es una lección para nosotros. Presupuestar la sobreabundancia para las necesidades del ministerio. Cuando tenemos una zozobra de recursos, debemos pensar en el reino de Dios. Cualquier cosa que tienes de dinero ahorrado para tu retiro, vacaciones, para los niños, todo eso no es pecaminoso. Pero lo que Pablo está diciendo, y no es que tenga un paralelo igual, uno a uno con nosotros, cuando tienes una sobreabundancia, una zozobra, es bueno, cumple con tus necesidades, pero parte de tu presupuesto, pon la abundancia de lo que tienes para dar al reino de Dios, y Dios te ha dado más para que das más y puedas compartir más. Y si tienes recursos adicionales, recuérdate de la nación de Israel que era egoísta, centrados en sí mismos, y se les echó a perder la abundancia del maná que les sobraba. El punto de Pablo es, necesitas pensar con cuidado, detallado la bendición que Dios te ha dado, porque puedes usar eso para el reino de Dios. Amados, y voy a terminar con esto. Esto es lo que hace los creyentes que han sido tocados por el Señor Jesucristo diferentes. Nosotros pensamos acerca de nuestro dinero de forma diferente. Hay creyentes que son egoístas, no van a dar mucho. Y tal vez imagínate el no creyente que da para la caridad y da para todas esas organizaciones. Pero Pablo le dice a Corintios, si tienes una sobreabundancia, una zozobra financiera, planea, haz un presupuesto, piensa críticamente, puedas administrarlo de forma correcta para no ser egoístas con los recursos, capítulo 9, verso 6, con los recursos que Dios te ha dado. Te he dicho, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Verso 7. No des de forma mala porque tienes que dar. Da con un corazón alegre y cuida tu corazón. Da como has planeado. Verso 8 les dice, no seas codicioso. Pero arriba de todo esto, sobre todo esto, ¿cómo pensamos en esto? Verso 9, verso 5. No seas codicioso.
también verso 7. ¿Cómo pensamos acerca de esto? Debemos pensar de esta lección, ¿ok? Yo quiero lo que tú me has dado, Dios, y lo quiero gestionar y administrar bien. Pero como se relaciona a dar en cualquier manera el recurso, debo planear y pensar constantemente. Los cristianos están planeando para el reino de Dios, para el evangelio, están pensando una mentalidad de reino, están pensando en almas, no solo porque pueden vivir de forma confortable en los próximos 20 años, no, ¿cómo yo utilizo esto extra para darlo para el reino de Dios? Si miramos de nuevo en el capítulo 16, voy rápidamente ahí, les dijo lo mismo. 16 verso 1, miremos de nuevo. Les dijo que planeen. En el primer día de cada semana, verso 2, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Nosotros debemos ser cuidadosos en nuestra forma de pensar acerca del dinero, si hay mejor manera de obtener más dinero, pero hay que ser cuidadosos. Y vemos cómo pensamos. Miren encontré esta cita. ¿Cómo pensamos acerca del dinero entre creyentes? Está comparando un creyente con sobreabundancia y alguien que no es incrédulo. Los cristianos no deben pensar diferente que los incrédulos. Miren lo que dice. No creo que se pueda decidir cuánto debes dar. No puedo responder. Me temo que la única regla segura es dar más de lo que nos sobra. En otras palabras, miren lo que dice C.S. Lewis. Si nuestro gasto en comodidades, lujos, diversiones, nuestro excedente, lo que sobreabunda, está a la altura del estándar común entre los incrédulos, con los mismos ingresos que los nuestros, probablemente estamos regalando muy poco. Si tienes un creyente y tienes a un no creyente egoísta y sus vidas son lo mismo sin ningún presupuesto para el reino de Dios, si nuestro dar no nos pellizca, nos estorba en absoluto, debe decir que es demasiado pequeño. Debería haber cosas que nos gustaría hacer y no podemos hacer porque nuestros gastos caritativos lo excluyen. Estamos dando para el reino de Dios, dice C.S. Lewis. Nosotros cristianos debemos pensar en la zozobra de nuestros recursos para el reino de Dios. Me encanta lo que dice John Wesley. Haz todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Nuestro tiempo ha terminado y le voy a permitir a Dallas venir. Las circunstancias extraordinarias promueven la generosidad extraordinaria. Las donaciones financieras son a menudo un caldo de cultivo para el pecado. Las donaciones generosas no tienen que ver con la cantidad. Comprender el evangelio debería convertirse en un dador. Presupuestar la zozobra financiera para el ministerio debería ser normal. Y las próximas lecciones vamos a hablar de cómo es una vida que se enriquece por la obra de Dios y por qué damos lo que damos. Vamos a hablar acerca del diezmo, el Antiguo Testamento y lo que debemos dar en el Nuevo Testamento. Oremos y vamos a terminar. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por mis hermanos. Oro que nuestros corazones, Señor, sea para agradarte. Quiero agradarte. Nuestra iglesia quiere agradarte, Señor. Quiero que nuestros recursos sean una buena administración. No somos dueños. Somos gestionadores de tu recurso y lo que tú traigas a nuestras manos sea para tu reino, Señor. Que tengamos un corazón sano. ¿Cómo pensamos acerca de nuestros recursos? No importando el edificio, esa es tu obra. Quiero que nuestra teología y nuestra mayordomía y la comprensión de estas doctrinas sea clara, Señor, y seamos generosos. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.